Como decíamos ayer, es 10 de octubre de 1868. En Cuba tiene lugar el llamado Grito de Yara, por parte de Carlos Manuel Céspedes, dando inicio al proceso independentista de Cuba. En su propiedad, la de Majagua, dio a conocer el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, es decir, las ideas y los fines del movimiento revolucionario que buscaba la independencia. Sin embargo, no pensemos que fue un movimiento secundado por todos los habitantes de la isla, ya que la parte occidental de la misma no se unió al movimiento. La idea inicial de Céspedes era tomar la ciudad de Manzanillo, no solo por la cercanía al lugar del pronunciamiento, sino por la importancia de la plaza. Sin embargo, la pérdida del factor sorpresa, la falta de experiencia marcial de los milicianos y la carencia de armas de fuego le hicieron desistir de la idea. Pero estaban lejos de rendirse. Los revolucionarios cambiaron de objetivo. Esta vez marcharon hacia Sierra de Naguas, pero sufrieron una derrota en su paso por el poblado de Yara frente a una fuerza leal a España. Es este choque el que se toma como el comienzo de la Guerra de los 10 años. Durante este sangriento conflicto, una de las acciones típicas de los insurrectos era cortar las líneas férreas, lo cual dejaba incomunicados ciertos puntos de la isla. Uno de estos puntos se encontraba en la zona de Camagüey, concretamente su capital, Puerto Príncipe. La ciudad se vio constantemente sometida a bloqueos de la línea de ferrocarril que la comunicaban con el puerto de Nuevitas, por donde se comunicaba con el resto de la isla. Por ello, las autoridades decidieron construir 6 fortines torre a lo largo del recorrido para defenderlo de los ataques de los revolucionarios. La construcción consistía en una torre de 2 pisos de madera y un techo de zinc, estando en el piso superior la torre de vigilancia. La fortificación estaba rodeada de un foso sin agua con puente levadizo y era defendida por una guarnición de entre 20 a 30 hombres. De esta red de torres nos centraremos en una de ellas, la Torre Colón. Esta estaba situada a pocos kilómetros de Puerto Príncipe y estaba defendida por 25 hombres del batallón de cazadores de Chiclana, número 2, bajo el mando de Cesáreo Sánchez, guarnición que había que sumarle 3 paisanos más que se ofrecieron voluntarios. Para defenderse de un posible ataque, aquellos hombres no contaban más que con las maderas de la torre, unos viejos fusiles, sus propias carnes y, seguramente, una voluntad de hierro. Los días transcurrieron en relativa calma para aquellos españoles, pero aquello estaba a punto de cambiar. Una fuerza de medio millar de rebeldes recibió la orden de tomar la torre. La guarnición era pequeña, estaba aislada y la inmensa superioridad numérica de los atacantes hacía suponer que su conquista sería fácil. Los rebeldes pretendían tomar el reducto por sorpresa, pero varios de sus exploradores fueron avistados la tarde anterior, lo que llevó al alférez Cesáreo Sánchez a prepararse para un ataque. Así pasaron toda la noche los defensores, una tensión constante ante un posible ataque. Media hora antes del amanecer, la tropa continúa en sus puestos, pero al no oír ruidos raros ni haber nada que hiciera sospechar que fueran a ser atacados, sin abandonar los puestos de combate, se hizo salir al ranchero para hacer, como todos los días, el café mañanero de la tropa. Como si la aparición del ranchero fuera la señal convenida, los rebeldes se lanzaron sobre la guarnición desde los 4 lados de la torre. La ofensiva fue tan rápida que incluso impidieron que las 3 familias que vivían en las proximidades del fuerte tuvieran tiempo de salir de sus casas para refugiarse en la torre. Los defensores rápidamente intentaron subir el puente levadizo para que sirviera de blindaje a la puerta, pero debido a la velocidad con que avanzaban los asaltantes, tuvieron que levantarlo hacia un lado, debilitando las defensas de una zona crítica como la puerta. La situación de aquellos españoles era muy delicada. Pensemos que estaban totalmente rodeados, no había escapatoria. Viesen a donde viesen, había insurrectos, unos 500 hombres armados, más otros tantos desarmados, se propusieron tomar la torre a base de sangre y fuego si hacía falta. Aquella tropa estaba liderada por Agramonte, Mendoza y Espinosa. Estos líderes rebeldes ordenaron a sus hombres en 3 líneas. La primera, compuesta por negros provistos de machete y cargados de fajinas. El objetivo de estos era llegar hasta el foso y cegarlo. La segunda, formada por infantes a pie con armas de fuego. Y la tercera, compuesta por jinetes que también debían abrir fuego contra la fortificación.
La primera línea consiguió su objetivo, colocaron las fajinas para que sirvieran de parapeto contra el fuego de los defensores y cegaron el foso para facilitar el asalto, no sin dificultad, ya que los defensores respondieron al ataque a base de plomo, dejando claro a los asaltantes que aquello iba a ser más que difícil. Los españoles no solo tuvieron que defender su posición a base de disparos, sino también a bayonetazos, contra un número muy superior. Estos defensores lucharon con enorme fiereza y defendieron la torre como gato panza arriba, obligando a los asaltantes a desistir en los intentos. Aunque sorprendidos por la tenacidad de los defensores, los rebeldes no tardaron en volver al ataque, y viendo la imposibilidad de tomar la posición al asalto, los rebeldes decidieron prender fuego a la torre. Los disparos atravesaban con mucha facilidad los débiles muros de madera del fuerte, por lo que los españoles no tenían muchas opciones para protegerse, y los heridos no tardaron en aumentar, como también los muertos. Igualmente, de allí nadie se movía, y los defensores volvieron a mostrar la misma tenacidad que en el primer asalto. En medio de una densa humareda provocada por los incendios, los españoles lucharon sin temor. A base de disparos y bayonetazos, rechazaron a los rebeldes, quienes no se explicaban cómo aquel pequeño puñado de hombres conseguía resistir. A estas alturas del combate, de los casi 30 miembros de la guarnición, habían muerto 2 cabos y un soldado. Estaban heridos un sargento, un cabo y 11 soldados, la mayor parte graves, más de la mitad de los defensores. A pesar de lo desesperado de la situación, los españoles estaban decididos a morir combatiendo entre las llamas antes que rendirse. Tan decididos estaban de ello que juraron morir abrazados antes que rendirse. Todos colaboraban en la defensa. Los heridos se dedicaron a cargar los fusiles que iban entregando a los sanos, y de esta forma sostuvieron el fuego contra los rebeldes, que llegaron a pensar que podría haber más personas de las que habían previsto. El intercambio de disparos se sostuvo durante unas horas más, en el que ninguna de las partes cedía ni un milímetro. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra de los defensores, ya que la munición empezó a escasear, y si se acababa, sería el final. La situación ya era crítica. Algo se tenía que hacer, pero estaban rodeados por todas partes. No había salida, y era cuestión de tiempo que los rebeldes volvieran a intentar un nuevo asalto. Mientras el oficial al mando buscaba la forma de sacar a sus hombres de aquella situación y los soldados mantenían el fuego contra los asaltantes, el corneta Máximo Garrido Andreo, de repente, tomando a todos por sorpresa, salió de la torre a toda velocidad. Sí, arriesgando su propia vida, aquel hombre corrió directo contra las líneas enemigas, las cuales no cabían en su sorpresa. Rápidamente, los compañeros de Máximo lo apoyaron abriendo fuego contra los enemigos. Aquel acto de valor era su última esperanza. Paso a paso se acercaba a los enemigos, quienes abrieron fuego contra él, pero, como si se tratara de una película, no acertaban. Finalmente, Máximo consiguió atravesar las líneas enemigas y continuó hacia Puerto Príncipe a toda velocidad. Aquel hombre llegó a destino e informó de lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente acudieron en auxilio de los defensores, fuerzas de ingenieros, caballería y guerrillas que llegaron a tiempo de salvarlos. Para entonces, los españoles no tenían nada más que 5 fusiles al rojo vivo y muy pocos cartuchos. El enemigo, al ver la llegada de los refuerzos, se retiró, dejando muchos cadáveres y llevándose en carretas más de 100 heridos. Debido a esta acción, el 5 de abril se concedía a 8 soldados y 2 paisanos de los defensores de la Torre Óptica de Colón la Cruz al Mérito Militar. El alférez Sánchez fue ascendido a capitán y se abría juicio contradictorio para ver qué defensores eran acreedores de la laureada de San Fernando. El 16 de octubre, al capitán Cesáreo Sánchez le fue concedida la laureada de San Fernando, mientras que la causa del resto cayó en el olvido. Después de muchas vicisitudes, en septiembre de 1880 se reconoció que, considerando que en dicho proceso se demuestra plenamente que el ataque de la torre fue llevado a cabo por más de 400 insurrectos, y que la guarnición, compuesta por un oficial y 26 individuos de tropa, auxiliados por 3 paisanos, tuvo durante la lucha 4 individuos de tropa muertos y heridos el oficial, 12 individuos y uno de los paisanos, casi todos de gravedad. Considerando que ya a punto de terminarse todos los medios de defensa, cuando no les quedaba más recursos que la esperanza de que el corneta Máximo Garrido hubiese conseguido atravesar el cerco y dar aviso al puesto inmediato, juraron todos morir abrazados antes que rendirse.
considerando, últimamente, que por dicha información se aprecia en su justo valor la abnegación, el espíritu nacional y el sacrificio voluntario de la vida que por la integridad de la patria hicieron todos los defensores. Finalmente, a todos los defensores, incluidos los paisanos, les fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando, siendo este hecho casi desconocido el que se han concedido más laureadas individuales de San Fernando en la historia militar de España.